El profeta Joel sigue hablándonos y sigue enseñándonos. El profeta Joel nos habla del momento del gran juicio a todas las naciones en el valle de Josafat. Ese es el texto de la primera lectura de hoy y creo que es una ocasión bonita para que nosotros redescubramos la enseñanza católica sobre el juicio particular y el juicio final. Son recordar cosas que tienen una base bíblica, recordar cosas que todos tendremos que vivir. ¿Qué es el juicio particular? El juicio particular hace referencia a lo que va a suceder a cada uno de nosotros cuando muramos. La Biblia nos enseña que cada uno va a ser juzgado de acuerdo con sus obras. La Biblia nos enseña que este es un acto para cada persona, no es algo en bloque. Por ejemplo, hay un pasaje en el que Cristo dice: estarán dos mujeres trabajando, una será tomada, otra será dejada. Dos hombres estarán en un campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán acostados, uno será tomado, otro será dejado. Esto no es fanatismo protestante, esto es pura doctrina bíblica católica. Y eso significa que cada uno será juzgado de acuerdo con sus obras. Por eso también Cristo nos dice con mucha claridad: tuve hambre y me diste de comer. Fui tu esposo, ¿me amaste? Fui tu esposa, ¿me amaste? Fui tu hijo, ¿me amaste? Entonces hay que preguntarse no si el mundo le está dando de comer a los pobres, o si el mundo está cuidando a los encarcelados, sino cada uno de nosotros tiene que preguntarse en particular, por ejemplo, con estas palabras del Señor: ¿yo qué estoy haciendo por los que pasan necesidad? ¿Qué estoy haciendo por los que están encarcelados, o por los que están enfermos, o por los que se sienten o están en un país distinto del que les vio nacer? ¿Yo qué estoy haciendo? No mi país, el mundo, no, yo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo sumar en ese sentido? Y esto, como veis, no es en bloque, no es que si mi país está ayudando, no, es cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esto significa que cuando nosotros morimos, cuando llega el momento de morir, pues tenemos que enfrentar esa responsabilidad. Y esa responsabilidad delante de Dios es lo que se conoce como juicio particular. De manera que el juicio particular quiere decir ese momento del encuentro con Dios y ese momento del encuentro con la verdad de lo que yo he sido. Pero luego está el juicio universal, que es el que nos habla propiamente el texto de Joel. ¿Y cuál es la esencia de este juicio universal? Y yo aquí me quiero basar en alguna de las explicaciones que da Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que me parecen tan luminosas, ¿no? Por ejemplo, en su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. ¿Qué es lo fundamental? Lo fundamental está en que en el momento en que yo muero, ahí se define mi eternidad ante Dios. Es decir, ese es el juicio particular. Pero las consecuencias de lo que yo soy y las consecuencias de lo que yo he hecho no terminan cuando yo muero. Porque si yo muero en un determinado año, las consecuencias buenas o malas de lo que yo he hecho siguen a lo largo de los años. Entonces el juicio particular sucede cuando yo muero y el juicio universal sucede cuando termina la historia de la humanidad. Cuando acaba la historia de la humanidad, ahí se ven las consecuencias de todos los actos de todos. Esas consecuencias no cambian el hecho fundamental de que yo obedecí o yo desobedecí o yo escuché o no escuché a Dios. El juicio universal no va a cambiar la esencia del juicio particular, pero sí va a mostrar las consecuencias últimas de todo lo que yo hice, tanto de lo bueno como de lo malo. Otros dos elementos que diferencian el juicio universal del juicio particular son, por ejemplo, que el juicio universal es público, es decir, aparecen las consecuencias de los actos de todos y que por eso, según la enseñanza de Santo Tomás, el juicio universal es el momento en el que propiamente se da la resurrección de la carne. La resurrección, ¿verdad?, de los cuerpos también, porque finalmente la manera con que nosotros interactuamos con los demás, con el mundo, ¿verdad?, es también a través de nuestro cuerpo, que es sagrado, es a través de nuestra carne. De tal manera que en el juicio particular yo le presento a Dios lo que yo he hecho, lo que yo he sido, y ahí aparece la verdad de lo que va a ser mi eternidad. Pero luego las consecuencias últimas y la realidad, ¿verdad?, también de esta resurrección, donde recuperamos nuestro cuerpo glorioso, ¿verdad? Pues este aspecto público, este aspecto social de todo lo que nosotros hemos sido, eso aparece en el juicio universal. Y son verdades que están ahí en nuestra fe. Y si tú quieres profundizar en esto, yo te invito a que vayas al Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene una gran sección del estudio del credo, y luego vete a un artículo que es el artículo de la resurrección de la carne, donde se habla, donde se explica de una manera muy pedagógica
Todo esto es bueno recordarlo, y es bueno recordar que tiene una base bíblica, ¿verdad? Como por ejemplo los textos de Malaquías y los textos de Joel. Ahora, si quieres profundizar, número 988 al 1050 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y si tú y yo estamos vivos, ¿verdad?, es que tenemos tiempo. Todavía Dios nos está dando la oportunidad de que reformemos nuestra vida, de que emprendamos el serio camino de la santidad, de que nos tomemos en serio el amor con el que Cristo nos ha redimido y nos ha salvado, y que está esperando una respuesta de cada uno de nosotros para concedernos el don precioso de su propia vida para toda la eternidad. Con respecto al Evangelio, hoy nos trae una pequeña anécdota, podríamos decir, del ministerio público de Jesucristo. Este pasaje se encuentra en el capítulo número 11 del Evangelio de San Lucas. Una mujer que escucha la predicación llena de belleza y sabiduría, de gracia y de poder, la predicación de Cristo, ¿verdad?, exclama de repente: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Palabras muy hermosas en elogio de Cristo y también de un modo indirecto, pero real, elogio de la Virgen María. Las escuchábamos también el día del Pilar, si os acordáis. Y Cristo corrige el elogio y dice: más bien dichosos aquellos que guardan la palabra de Dios y aquellos que la cumplen, aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Y lo veíamos el otro día. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace posible que María sea Madre de Dios? Que escucha la palabra de Dios, que da crédito a la palabra de Dios y la lleva adelante. Mirad, no se trata simplemente esa corrección que hace Jesucristo de una corrección teológica. Se trata de mostrarnos la ruta de la verdadera bienaventuranza, porque si lo pensamos bien, ¿qué es lo que una madre siente con respecto a sus hijos? ¿Qué es lo que una madre encuentra, ¿verdad?, en ese gozo de la maternidad? Todos hemos escuchado a las madres decir, ¿verdad?, lo que sienten, ¿no? Es que los hijos, pues que son suyos, ¿no? Este hijo mío, ¿no? Este hijo que yo he criado, este hijo que yo llevé en mi vientre. Y eso es lo que sienten las madres. Las madres sienten que el hijo es suyo, este hijo es mío. Y yo me acuerdo muchas veces de muchas madres, ¿no?, como en ciertos momentos, para referirse a la intensidad del vínculo que le une a sus hijos, dicen: es que yo os he llevado aquí, y señalaban su vientre, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos amor de continuidad en la mujer. Yo os he llevado aquí mismo. Pues bien, Cristo dice: más hermoso que el hecho de que tú sientas que llevas a Dios dentro y lo sientas como tuyo, más hermoso aún que eso es que tú te sientas suyo. Esa es la verdadera alegría. La verdadera alegría parece que no está tanto en que tú puedas decir mi Dios, eso está maravilloso, sino que tú le puedas decir a Dios: soy tuyo. Ciertamente, Dios, el Señor, ha querido ser nuestro, pero lo más importante es lo que nos va a llevar a la plenitud, y es que nosotros seamos de Él. Porque cuando nosotros decimos que lo sentimos nuestro, nos referimos al hecho de que Él ha descendido hasta nosotros. En cambio, cuando nosotros decimos que somos suyos, nosotros ascendemos por su misericordia, por su gracia, al ser mismo de Él, a Él mismo, a su propia vida. Es decir, por su condescendencia viene a nosotros y por su gracia nos levanta a Él. Por eso, dice Jesús, lo más importante no es que tú consideres a Dios como tuyo, sino que tú te consideres de Dios. Y cada persona que alcanza a descubrir yo soy del Señor, cada persona entra en una actitud de conversión, en una actitud de humildad, en una actitud de apertura a la gracia, que es la que le lleva a la verdadera plenitud. Feliz día para todos. Amén.